Gracias, Presidenta. Con su permiso y de la mesa. Diputadas y diputados, buenos días a la ciudadanía que nos acompaña por los medios digitales, a todos los presentes, honorable Asamblea. El suscrito diputado José Gilberto Temolsin Martínez, integrante de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala y representante del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo expuesto por el artículo 46, fracción primera y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, someto a consideración del Pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma la denominación del capítulo primero, el título tercero, se adicionan las fracciones décima, décima primera y décima segunda, el artículo 4, un apartado A que contenga el artículo 29, un apartado B con los respectivos artículos 29 bis, 29 ter, 29 quater, 29 quinques, 29 sexis, 29 septies, 29 octis, 29 novies y 29 decies, todos de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, circunstancia que encuentra sustento en la siguiente exposición de motivos. En la actualidad, la necesidad de emplear los recursos públicos de manera eficiente y acertada se ha convertido en más que una demanda social, en una necesidad vital para gobiernos y gobernados, toda vez que el panorama actual del país y de nuestro Estado exige enfocar recursos de forma eficaz y maximizar su beneficio en favor de cuestiones que requieren urgente inversión. En ese sentido, es de reconocer que para que un Estado genere bienestar a su población requiere de la mejora constante de su infraestructura, pues a través de ella atiende y solventa las necesidades de las personas, reduce la brecha de marginación en la población y mejora la calidad y condiciones del desarrollo para los ciudadanos. Entendiendo que la infraestructura en el conjunto de obras de ingeniería que constituye los soportes del funcionamiento de las ciudades, como lo son caminos, el drenaje, el alcantarillado y edificaciones que brinden servicios públicos, mientras que las obras públicas es la acción, el servicio o trabajo que decide llevar a cabo el Estado sobre bienes muebles o inmuebles a fin de satisfacer necesidades públicas, por lo cual los gobiernos ejecutan la realización de obras públicas, haciendo todos los trabajos de construcción cuyo fin primordial es brindar beneficio a las comunidades, ya sean infraestructura, edificaciones y equipamiento, cuya principal diferencia de la obra privada es la financiación con recursos públicos. Asimismo, es de señalar que las obras públicas son esencialmente actividad del Estado, aunque su realización material se puede encomendar a particulares. De esta forma, se debe reconocer que, tratándose de obra pública, la praxis ha dado origen a dos sistemas de realización de obra pública. El primero, por administración directa, cuando el Estado en sus recursos humanos, técnicos y materiales llevan a cabo la materialización de la obra, y el segundo, por contratación, cuando el Estado, por insuficiencia de recursos propios, conviene que la realización de obra pública se realice a través de particulares. Esta última permite al Estado llevar a cabo su política de obras públicas, pues es decisión del Estado determinar las especificaciones de la obra, pero la realización material de la misma es labor de particulares. La importancia de la construcción, remodelación, reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura de un Estado recae en proporcionar o maximizar un bien para las comunidades, pues no solo se trata de beneficios directos por el uso y goce de la infraestructura, sino que las acciones de obra pública detonan el crecimiento económico y la generación de trabajos directos e indirectos para la comunidad durante su desarrollo, y una vez concluida, es innegable que una comunidad que cuenta con infraestructura óptima es referente en atracción de inversión y plusvalía. Por la relevancia que tiene esta actividad del Estado, es necesario que dicha actividad se planee, desarrolle, ejecute y fiscalice bajo los más altos estándares de calidad que garanticen que los beneficios que provocan a las comunidades no se vean mermados por prácticas corruptas que socaven en el uso eficiente de recursos públicos, en la calidad de la infraestructura, en la funcionalidad y en la satisfacción de las necesidades para las que ya fueron realizadas. Como se ha señalado, las obras públicas representan una fuente de beneficios para las comunidades. Sin embargo, cuando la corrupción alcanza la planeación, contratación y construcción de obra pública, los beneficios disminuyen potencialmente. La corrupción en obras públicas deriva en que los recursos públicos se invierten de manera ineficaz y arbitraria en obras con sobrecostos, retrasos innecesarios, de mala calidad o que tienen baja rentabilidad social y económica. La corrupción se puede entender como el acto de influir o manipular desde una posición de poder el resultado natural de las acciones hacia un cierto desenlace no basado en el bien común, sino en el personal. La corrupción es corrosiva y destruye las bases de las instituciones democráticas,
al distorsionar los procesos electorales o meritorios, socavando el imperio de la ley y deslegitimando a la burocracia. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha sido claro en que la corrupción es un mal para los gobiernos, que su práctica representa un detrimento en el desarrollo económico y social. En ese sentido, ha señalado que las consecuencias indirectas de la corrupción también son increíblemente dañinas. La ciudadanía pide confianza en las instituciones de gobierno y se erosiona la legitimidad de las instituciones y se distorsionan las decisiones de gasto público. La pérdida de confianza, a su vez, tiene implicaciones para el Estado de Derecho, la impunidad y la seguridad. De acuerdo a un artículo publicado por Obras por Expansión, menciona que, de acuerdo a datos de INEGI, la inversión en obra contribuye menos al crecimiento económico cuando existe riesgo en 3 puntos clave en la fase inicial de las obras públicas. 1. Planeación deficiente. 2. Asignación dirigida de contratos. 3. Desperdicios de recursos. Señalando que en muchos casos en la iniciación de los proyectos de obra pública se debe ser más cuidadoso con las prácticas corruptas para que la obra planteada cumpla con su objetivo. En ese sentido, actores internos, tanto como externos de la administración pública, son en muchos casos responsables de las prácticas corruptas que suceden en la planeación, contratación y ejecución de obras públicas, hecho que no solo atenta contra la eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el uso de recursos públicos, sino que atenta contra el bienestar de las personas a quien vendría a beneficiar la construcción, mejoramiento o habilitación de infraestructura. Asimismo, es de señalar que es obligación del Estado administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez los recursos públicos, esto en virtud de que el párrafo primero del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Por lo que en materia de obra pública es imprescindible que se respete a cabalidad estos principios, pues es necesario que los recursos públicos sean aprovechados al máximo para obtener mejores resultados y mayores beneficios. Para ello, esta actividad debe contar desde su planeación y contratación con las mejores condiciones para el Estado y para las personas a las que va dirigida en cuanto al costo-calidad, costo-beneficio, para el correcto destino de recursos públicos, hecho que se cumple cuando el Estado emplea las licitaciones como forma para la contratación de obra pública. En ese sentido, el mismo artículo 134 constitucional señala que en su párrafo tercero que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado que será abierto públicamente a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto al precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. De esta forma, la Constitución Federal mandata a la administración de los diversos niveles de gobierno que los recursos públicos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, aprovechando su aplicación y destino. Para ello, la Constitución mandata que, en el caso de obra pública, cuya vía sea la contratación, se deberá realizar bajo un esquema de licitación pública que garantice la imparcialidad entre los participantes y particulares que participen, procurando las mejores condiciones para el Estado. En este sentido, en el artículo 30 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus municipios establece que artículo 30. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales podrán contratar obras públicas mediante los procedimientos de adjudicación que se señala a continuación. Fracción primera, licitación pública. Fracción segunda, invitación a cuando menos 3 personas. Y fracción tercera, adjudicación directa. Asimismo, el numeral 31 de la ley en mención señala que en los procedimientos se establecerán los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, por lo que se considera que la ley respalda lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, esto no significa que no se pueda perfeccionar los procesos de licitación, por lo que a la presente iniciativa plantea la creación de un padrón de contratistas del Estado de Tlaxcala y sus municipios. Esto en aras de enfocarse a los procesos de adjudicación respecto de la licitación pública, invitación a cuando menos 3 personas o adjudicación directa, en virtud de que los entes públicos que emitan convocatoria de obra pública o servicios relacionados con esta actividad contraten con personas físicas o morales cuyas actividades sean conforme a derecho y que la realización de la obra se traduzca en la mejor opción y que no se dude sobre la imparcialidad del proceso de adjudicación. De esta forma se busca evitar que en la contratación se haga de manera discrecional y arbitraria por intereses personales o externos. De esta forma, los entes públicos verificarán que los participantes de los procesos de adjudicación cuenten con registro en el padrón de contratistas para que se tenga la certeza de que es una persona física o moral
que preste servicios en construcción de obra pública o servicios relacionados con ella y cuyos datos han sido corroborados por un organismo público. Por lo anterior, se plantea que el órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala sea el ente encargado del padrón de contratistas, esto para que como ente fiscalizador tenga la facultad de supervisar la idoneidad de cada persona físico-moral. Con esto se establecerán requisitos para fungir como contratista de los entes públicos de Tlaxcala. Asimismo, esto se traducirá en una mejor fiscalización, pues se enfocaría toda la atención a la calidad de la obra, los materiales, el costo y la utilidad de la misma, dejando de lado los datos fiscales de los contratistas, pues estos estarían corroborados desde su inscripción al padrón en contratistas del Estado de Tlaxcala y sus municipios. Es menester señalar que la información del padrón sería actualizada constantemente mediante referendo anual, además de que se busca establecer como obligación de los contratistas el mantener actualizada su información en el padrón de contratistas, por lo que ante la modificación de esa información, deberá informar al órgano de fiscalización superior. Asimismo, se debe considerar que el párrafo segundo de la fracción 20ª del artículo 73 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala expresa que es facultad de la Oficialía Mayor de Gobierno implementar los mecanismos de control para el padrón de contratistas del Gobierno del Estado, pero se considera que el padrón de contratistas del Estado de Tlaxcala y sus municipios debe ser administrado por el órgano de fiscalización superior, el Congreso del Estado de Tlaxcala, pues se busca que este padrón sea de aplicación para todos los demás entes públicos del Estado, toda vez que el párrafo segundo del artículo 1 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Tlaxcala y sus municipios señala que los órganos y unidades administrativas de los poderes legislativo y judicial, los organismos públicos a quienes la ley otorga autonomía y las instituciones privadas que lleguen a realizar obras públicas y contratar servicios relacionados con las mismas, se sujetarán en lo conducente a las disposiciones de esta ley. Reconociendo que tanto los poderes judicial y legislativo, así como los organismos autónomos pueden contratar obra pública, las disposiciones de la ley son aplicables para todos los entes públicos. Por lo que, retomando la premisa que refiere el párrafo segundo de la fracción 20ª del artículo 73 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Oficialía Mayor de Gobierno, en el artículo 72 de la misma ley, señala que es la encargada de proporcionar apoyo administrativo que requieran las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo. En ese sentido, sus funciones son presumibles a solo las dependencias y entidades de la Administración Pública, que de acuerdo al numeral 18 de la Ley Orgánica en mención, señala de manera enunciativa qué dependencias integran la Administración Pública. Ahora bien, para el caso de las entidades, la ley no refiere que se entienda por entidades, pero la fracción 23ª del artículo segundo del presupuesto de egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2022 expresa que se debe entender por entidades, siendo los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos y los organismos desconcentrados, los cuales son objeto de control presupuestario indirecto por parte de la Secretaría de Finanzas, salvo los desconcentrados. Bajo esta textura es viable afirmar, considerando lo dispuesto por el artículo 72, que la facultad que establece la fracción 20ª del artículo 73 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala sería aplicable para determinados entes públicos, mas no para la totalidad. Por ello se plantea que sea el órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado el facultado para administrar este padrón, asimismo considerando que este sería una herramienta en materia de fiscalización, facultad que es exclusiva del órgano técnico en mención. Con ello, se busca que el padrón de contratistas del Estado de Tlaxcala y sus municipios funja como una herramienta para los entes públicos, dotándolos de la certeza de que contratan obra pública con personas físicas o morales que han sido verificadas y han satisfecho los requisitos indispensables para ser un contratista del Estado de Tlaxcala. Asimismo, sirve a la ciudadanía, pues la información del padrón será pública para libre consulta de las personas, con las limitantes que establezca la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Tlaxcala y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo que favorecer la observancia ciudadana favorece el combate a la corrupción. Asimismo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha señalado como medida efectiva para el combate contra la corrupción la rendición de cuentas, por lo que la necesidad de que los gobiernos favorezcan constantemente la rendición de cuentas y la participación ciudadana, desarrollando herramientas, espacios donde la ciudadanía pueda revisar el quehacer gubernamental, representa un avance en el desarrollo. El programa citado ha sido preciso en que, dice, un gobierno que rinde cuentas y es responsivo, siente las bases para que las comunidades y mercados se enfrenten a los retos cambiantes del mundo actual. La evidencia indica que donde los gobiernos interactúan con la ciudadanía y la sociedad civil es activa, hay mejores resultados en la entrega de servicios públicos, la eficiencia de los contratos públicos y la lucha contra la corrupción. Por lo que diseñar herramientas que sean funcionales y acertadas para el quehacer gubernamental es una constante que gobiernos y sociedad
deben buscar, por lo que la presente iniciativa busca alcanzar una mejor administración de los recursos públicos, favorecer la fiscalización y rendición de cuentas, además de favorecer la transparencia de las operaciones y recursos empleados. En mérito del expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se reforma la denominación del capítulo primero del título tercero, se adicionan las fracciones décima, décima primera y décima segunda al artículo 4, un apartado A que contenga al artículo 29, un apartado B con los respectivos artículos 29 bis, 29 ter, 29 quater, 29 quinquies, 29 sexis, 29 septis, 29 octis, 29 novies y 29 diesis, todos de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, para quedar como sigue. Artículo 4. De la fracción primera a la novena queda igual. Fracción décima. Dice, entes públicos, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los órganos autónomos, los municipios, los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos de las entidades federativas y los municipios, así como cualquier otro ente sobre el que el Estado y los municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. Fracción décima primera. Órgano de fiscalización superior, el órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala y fracción décima segunda. Padrón, el padrón de contratistas del Estado de Tlaxcala y sus municipios. Título tercero, adjudicación y contratación. Capítulo primero, generalidades. Apartado A, comités de obras públicas. Artículo 29. Apartado B, padrón de contratistas del Estado de Tlaxcala y sus municipios. Artículo 29 bis. El padrón de contratistas del Estado de Tlaxcala y sus municipios es un registro de carácter administrativo a cargo del órgano de fiscalización superior que tiene por objeto establecer su inscripción como requisito indispensable para que las personas físicas o morales cuyas actividades industriales o comerciales los conduzcan a participar en la realización de obras públicas y los servicios que con ellas se realicen, participen en cualquier proceso de adjudicación de obra pública. Artículo 29 ter. Las personas físicas o morales que deseen adoptar el carácter de contratista de los entes públicos del Estado de Tlaxcala deberán satisfacer ante el órgano de fiscalización superior los requisitos siguientes. Fracción primera, preferentemente ser mexicano. Fracción segunda, contar con capacidad plena de sus derechos. Fracción tercera, tratándose de personas morales, contar con la acta constitutiva debidamente escrita en el registro público correspondiente con cuando menos un año de antigüedad de su constitución. Fracción cuarta, contar con registro como contribuyente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fracción quinta, acreditar, contar con la capacidad material y operativa para la realización de obras públicas. Y fracción sexta, las demás que el órgano de fiscalización superior determine. Artículo 29 quater. Para que una persona física o moral sea registrada en el padrón, deberá cumplir y presentar los documentos siguientes. A. Para personas físicas, fracción primera, solicitud de inscripción al padrón de contratistas del Estado de Tlaxcala y sus municipios. Fracción segunda, copia fotostática de identificación oficial con fotografía. Fracción tercera, comprobante de domicilio. Fracción cuarta, copia fotostática de cédula de identificación fiscal como contribuyente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fracción quinta, copia certificada del Registro Federal de Contribuyentes RFC de la persona física o en su caso constancia de situación fiscal con sello digital. Fracción sexta, copia de última declaración anual presentada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y último pago parcial efectuado en la fecha en que él solicite su registro. Fracción séptima, original o copia certificada de los estados financieros, balance, estado de resultados del mes inmediato anterior a su alta, autorizado por contador público con copia de la cédula profesional del mismo. Fracción octava, acreditar que cuenta con la capacidad material y operativa para efectuar obra pública y los servicios que con ella se realicen. Y fracción novena, los demás que el órgano de fiscalización superior determine mediante disposiciones generales, las cuales se publicarán en el periódico oficial de gobierno del Estado. B. Para las personas morales, fracción primera, solicitud de inscripción al padrón de contratistas del Estado de Tlaxcala y sus municipios. Fracción segunda, copia certificada del acta constitutiva de la sociedad debidamente inscrita en el registro público correspondiente. Fracción tercera, copia fotostática de cédula de identificación fiscal como contribuyente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fracción cuarta, copia fotostática del Poder General o Especial a favor del representante otorgando ante la fe de notario público, debidamente inscrito en el registro público de la propiedad del comercio correspondiente para intervenir en los procedimientos a que esta ley se refiere en nombre y representación del poder dante. Fracción quinta, copia certificada del Registro Federal de Contribuyentes, RFC, de la persona moral o en su caso, constancia de situación fiscal con sello digital. Fracción sexta, copia de última declaración anual presentada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y último pago parcial efectuado a la fecha en que solicita su registro. Fracción séptima,
original y copia certificada de los estados financieros, balance y estado de resultados del mes inmediato anterior a su alta, autorizado por contador público con copia de la cédula profesional del mismo. Fracción octava, acreditar que cuenta con la capacidad material y operativa para efectuar obra pública y los servicios que con ella se relacionen. Y fracción novena, las demás que el órgano de fiscalización superior determine mediante disposiciones generales, las cuales se publicarán en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Artículo 29, quinquies. El órgano de fiscalización superior publicará en el periódico oficial del Gobierno del Estado las bases del procedimiento de inscripción al padrón. El procedimiento de inscripción no podrá exceder más de 30 días naturales en el que se deberá emitir resolución de inscripción o no inscripción. Artículo 9, sexies. Es obligación de los proveedores mantener su información actualizada en el padrón, para lo cual deberán informar al órgano superior de fiscalización la modificación de su información. Artículo 29, septies. La información que proporcionen las personas físicas y morales que presenten servicios relacionados a la contratación de obra pública y los servicios que con ellas se relacionen deberán ser corroborada por el órgano de fiscalización superior que coincida con la información que obre en el sistema de administración tributaria. Artículo 29, octies. A más tardar el último día del mes de enero de cada año, las personas físicas o morales que se hubiesen inscrito hasta el 31 de diciembre del año inmediato anterior deberán refrendar su registro ante el órgano de fiscalización superior para continuar inscritos en el padrón. Artículo 29, novies. La pérdida del registro en el padrón ocurrirá por las siguientes causas. Fracción primera, por ser calificado por el Servicio de Administración Tributaria como contribuyente con operaciones presuntamente inexistentes. Fracción segunda, por ser reportado por la Unidad de Inteligencia Financiera como persona física o moral vinculada a operaciones con recursos de procedencia ilícita. Fracción tercera, por solicitud de los órganos internos de control de los entes públicos previa audiencia del contratista y valoración del órgano de fiscalización superior. Fracción cuarta, por solicitud del contratista. Fracción quinta, por causa de muerte tratándose de personas físicas. Fracción sexta, por liquidación de la persona moral. Y fracción séptima, por incumplir con las disposiciones de la presente ley. Artículo 29, decies. La información contenida en el padrón será pública. El órgano de fiscalización superior supervisará y verificará la información, que podrá ser pública conforme lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Tlaxcala y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Artículo segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto al Ejecutivo para que lo sancione y mande publicar, donde la Sala de Sesiones de Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Ejecutivo del Estado Libre sobre Tlaxcala, a los 18 días del mes de octubre del año 2022. Atentamente, diputado José Gilberto Temolcin Martínez. Es cuanto, señora presidenta.